Hola a todos, soy Naidelin. Hoy veremos la película de ciencia ficción, Lux Muerte Viscosa. En medio de un lago tranquilo, una joven pareja pasa el tiempo, pero mientras el joven es arrastrado al agua por una criatura desconocida, los gritos de la chica son inmediatos. Esa noche Mike, el ministro de Salud, llevó a su esposa a una pequeña reunión con amigos. Cuando la fiesta terminó, la pareja volvió a casa, pero justo cuando los dos se estaban soltando, un alcohólico que vive en el campo, fue asesinado en su propia casa. Al día siguiente, Mike llega a la escena del crimen con el sheriff. Después de ver el cuerpo, que había sido roído, volvió a la casa de nuevo para comprobar el estado de la misma, las marcas de humedad que se arrastran por el suelo, y los montones de basura en el sótano. Sintió una punzada de sospecha, pero apenas Mike regresó a su oficina, recibió un flujo constante de quejas de los residentes. No tuvo más remedio que llevar a Don, el supervisor del departamento de salud, a la escena, e hizo que Don comenzara el proceso de limpieza de las alcantarillas. Pero mientras las limpiaba, Don descubrió que las tuberías no solo estaban obstruidas con los cuerpos de varias criaturas, ya también parecía haber una especie de horribles criaturas vivientes. Esto le dio un susto a Don. A continuación, abandonó la alcantarilla. Mientras tanto, la pareja de ancianos que había instalado un invernadero fuera de su casa, encontró huevos de insectos pegados a las hojas de las plantas. El experimentado anciano pronto se dio cuenta y pensó que eran huevos de libélula, pero no se lo tomó en serio, con la insistencia de su esposa para seguir con su trabajo de jardinería. Pero fue un gran descuido, porque finalmente fue atacado por una criatura que se escondía en su guante. Con mucho dolor, tuvo que luchar. Al final se cortó la mano con un hacha. En ese momento su mujer, que estaba limpiando la casa, oyó los gritos de su marido. Entonces se apresuró a acercarse a él, pero el fuego incontrolado encendió una poma de combustible, y provocó una violenta explosión. Mike acababa de salir del trabajo, cuando se enteró por su mujer de que la pareja de ancianos habían muerto calcinadas. Mientras su esposa cuidaba el jardín frente a la casa, Mike siguió las huellas en el suelo. Encontró un conjunto de babosas, pero justo cuando Mike se acercó a mirar, fue mordido por uno de los moluscos. Esto le alertó inmediatamente. Luego usó una espátula para poner las libélulas en un frasco, y lo llevó al laboratorio de la universidad, para ser analizado por un investigador profesional. Como amigo de la pareja, la alcohólica de Maureen, no tenía ni idea que en la lechuga que había comprado había unas de estas criaturas. Cuando su marido David llegó a casa del trabajo, inmediatamente cogió la lechuga, que no había tenido tiempo de lavar, y la cortó, y preparó la ensalada con el cadáver de esta babosa, y se la dio de comer a su marido. Mientras Mike y su esposa había llevado la babosa del jardín al investigador en el laboratorio, el investigador hizo una breve introducción a los hábitos de la babosa, y dejó la muestra para su posterior estudio. Pero la misma noche, el investigador descubrió que en 4 segundos en que se descuidó, la babosa había matado a su hámster. Esto le hace entrar en un estado de pánico. Por otro lado, Donna, una adolescente, se aprovecha de la marcha de sus padres, recibe a su novio que le espera fuera de la casa, pero en su afán por pasar un buen rato con su novio, no se da cuenta de que un montón de babosas ya están entrando en la habitación a través del desagüe. La joven pareja pronto se convirtió en comida para estas criaturas. Al día siguiente, el sheriff llega con sus hombres al lugar de los hechos, y mientras investigaban y reunían pruebas, Mike llegó y les contó sus sospechas. Creía que los asesinatos eran probablemente obra de babosas mutantes. Las víctimas tenían huellas de baba a su alrededor, pero el sheriff no creyó en absoluto la teoría de Mike. Lo tilda de loco. De vuelta en su oficina, Mike recibió una llamada de Don. Después de saber que las alcantarillas estaban llenas de animales muertos, Mike se apresuró a ir allí. Después de que le mostraran un mapa de las alcantarillas de la ciudad, Don le habló a Mike de una oscura especulación sobre los cadáveres de animales encontrados en las alcantarillas, y los recientes asesinatos. Resolvió que todos ellos salían de la casa donde el alcohólico había muerto, y la gran área detrás de la casa del alcohólico fue una vez el vertedero de la ciudad. Anteriormente, en aras del embellecimiento urbano, la ciudad había cerrado bruscamente el vertedero, y abandonó la zona por completo. Pero no hace mucho, un centro comercial iba a ser construido ahí, así que Don cree que es probable que todas estas criaturas hayan salido de aquel vertedero. Pero mientras los dos hombres discutían, David,
que estaba cenando con un cliente en el hotel. De repente comenzó a sentirse mal. Resulta que el parásito que había crecido dentro del cuerpo de la babosa, se habían multiplicado en su cuerpo. David también tenía un fuerte dolor de cabeza. Al final lo mataron los parásitos. La muerte de David puso a Mike en alerta. Aunque el sheriff aún no creía las especulaciones de Mike, inmediatamente se acercó al investigador con una muestra del parásito. El investigador pronto descubrió que estos parásitos son muy sanguinarios. Son parásitos en el cuerpo de las babosas. Hacen que liberen una sustancia paralizante, luego se alimentan del cuerpo humano. Además, las babosas son hermafroditas, así que pueden reproducirse en gran número. Mike regresó a la oficina tan pronto como fue informado de la situación, y trató de ponerse en contacto con las autoridades competentes para investigar el asunto. Pero de repente Mike recibió una llamada de su mujer. Corrió a casa y descubrió que no eran solo los desagües los que fallaban. Las criaturas que se retorcía también salía de las tuberías de la cocina. La situación en la casa hizo que Mike se diera cuenta que si el suministro de agua de la ciudad no se corta, las criaturas mutantes serían más peligrosas que nunca. Después de eliminar las babosas de su casa, Mike se apresuró a ir a la compañía de agua, pero cuando le dijo a Philip, el hombre a cargo del suministro de agua, pensó que se había vuelto loco, y le dijo que si quería cerrar el agua, tenía que pedirle permiso al alcalde. Mike no tuvo más remedio que ir al ayuntamiento, para pedir ayuda al alcalde, pero el alcalde estaba en medio de la firma de un gran contrato, para el centro comercial. No solo negó las afirmaciones de Mike en público, estaba a punto de hacer que el sheriff arrestara a Mike, sin ayuda a la vista. Mike tuvo que encontrar su propia salida a la situación. Encontró al investigador, y vio el reactivo que habían desarrollado, un disolvente que explota cuando se expone al agua. Era claramente la mejor arma contra estas criaturas. Mike fue entonces a la casa de Don, y le explicó la necesidad de erradicarlos, y después de conocer el daño potencial que podría causar, Don se unió inmediatamente a su equipo, así que los tres hombres se prepararon, y planeaban actuar durante la noche, y antes de eso, Philip, que había ignorado la declaración de Mike, no le importó el ruido en el baño. Cuando su secretaria se acercó, ya lo habían matado las babosas que salían del baño, ya que esa noche era el día de brujas. Todos los jóvenes del pueblo se habían reunido en una fiesta en el bosque, y después de rechazar la invitación de su novio, a dejarse llevar, es atacada por un compañero de clase que lleva una máscara. Para escapar de la violación, Pan salta a una alcantarilla cercana, pero desafortunadamente es atacada por un enjambre de estas criaturas, y se convierte en una comida para ellos. Por otro lado, armados con los reactivos desarrollados por el investigador, Mike y los demás se pusieron en marcha con su plan. Mike y Don, que viajaban por las alcantarillas, pronto divisaron enjambres de estas criaturas. Tras electrocutar a varios de ellos, se dirigieron hacia la antigua fábrica, y finalmente encontraron el nido de las babosas. Para atraerlos al mismo lugar, los dos hombres dejaron caer carne cruda en el pozo negro para atraerlos, pero en contra de sus expectativas, el investigador que condujo hasta la cima del pozo negro, no escuchó su señal. Por ello, el investigador, que se encontraba solo, no pudo abrir la tapa del pozo a tiempo. Mike y Don querían volver por donde habían venido, pero pronto se dieron cuenta de que el camino de vuelta había sido cortado por estos depredadores. Para salir de las alcantarillas, Don intentó encontrar otra salida abriendo la puerta del muro, pero cuando la puerta se abrió de par en par, las aguas residuales que brotaban arrastraron instantáneamente a Don al pozo negro. Mike inmediatamente le echa una mano a Don, pero Don fue finalmente arrastrado por estas criaturas, y murió en el pozo negro. Mike estaba devastado por la muerte accidental de su mejor amigo. Salió de la alcantarilla, inmediatamente tiró el reactivo a las aguas residuales. El reactivo explotó en el agua, pronto barrió a través de las tuberías subterráneas, y quemó hasta la muerte a los enjambres de babosas. Aunque la ciudad se salvó de una plaga, pero Mike rechazó la disculpa del sheriff. Su corazón también se llenó de pesar por Don. Mike se reunió finalmente con su esposa que había llegado, y dejaron la escena juntos, pero poco sabían ellos, que estas criaturas mutantes no habían sido exterminadas por completo, y un nuevo azote había brotado en la ruidosa ciudad. Y así termina esta historia. Bueno, eso es todo en el resumen de hoy. Si te gustó mi vídeo, por favor, no olvides darle a me gusta y comentar. Hasta mañana.